Este domingo en el Pulso de la Fe tendremos aquí una presencia muy espiritual. Me acompañarán en esta tarde nada menos y nada más que la familia del Carmelo Descalzo, integrantes de esta provincia de San Alberto en México. Tendremos aquí sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos también de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Todo esto para hablar de la figura de un sacerdote que es un caso único en México y en el mundo. Me refiero al padre Chavita, el padre Salvador, quien sufriera un accidente a partir del que quedó totalmente paralizado por el resto de su vida. Solo movía la cabeza y así ejerció su ministerio sacerdotal. Además hizo un gran trabajo en favor de las personas con discapacidad física. Acompáñeme hoy para conocer la vida, el caso, la obra también y la causa de beatificación del padre Chavita, carmelita descalzo, hijo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Agradezco mucho que esté con nosotros, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Es un programa que hacemos, usted lo sabe, con especial afecto y cariño para usted. Les saludo a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, el mejor staff de televisión del mundo. Les saludo también a nombre de la producción de este programa, el mejor equipo de producción del mejor programa del mundo mundial. ¿Hay alguien que dude eso? No, ¿verdad? Ahí está. O sea, estamos de acuerdo en esto. Sea bienvenido a este programa, comencemos. Voy a platicar con muchos frailes y religiosas carmelitas a lo largo del programa. Por ahora le presento a tres de ellos. El padre Leonel Jesús Ceniceros, carmelita, sacerdote, carmelita descalzo. Muchas gracias, padre Leonel, bienvenido. Igualmente, Roberto, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. A Juana Hernández, ella fue enfermera durante muchos años del padre Salvador Rivera García. Bienvenida, Juanita, gracias. Gracias, igualmente, señor. ¿También religiosa carmelita? También. Además de todo. Muy bien. Y recibo con afecto a Susana Silva. Ella fue secretaria del padre Salvador, pues prácticamente durante todo el tiempo que estuvo él discapacitado, pero además lo conoció desde antes. Bienvenida, Susana, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo era el padre Chavita? Antes del accidente y cómo era después. Antes del accidente. Es un parteaguas en su vida, ¿no? Sí. Antes del accidente era un hombre alegre, generoso, piadoso, comprensivo, paciente, discreto, misericordioso. ¿Y después del accidente? Lo mismo, pero más alto, más ¿Sí? profundo, más intenso. ¿Un accidente de este tipo pudiera provocar en una persona ensimismarse, amargarse, retirarse, pelearse con la vida, con Dios y con los demás? Sí. ¿En el padre Chavita sucedió el efecto inverso? El padre Chavita tuvo una primera época muy difícil porque sus fiebres le llevaban a una situación diferente. Pero personalmente jamás lo escuché ni renegar ni pedir salud. Él pedía saber hacer la voluntad de Dios. Saber hacer la voluntad de Dios con alegría. Y sus virtudes fueron creciendo las mismas, adornándose con otras. Sumamente alegre, espontáneo, sencillo, capaz de contactar con todo tipo de personas, de edades, de culturas. Pues yo siento que era una presencia, aparte, tan discreta, tan humilde, tan enriquecedora. De solo verlo cambiaba la situación de uno. El padre Leonel conoció al padre Chavita durante un buen tiempo. Lo cuidó durante 3 años, ¿sí, padre Leonel? Más o menos. Sí, fíjate que siendo estudiante de filosofía en el colegio nuestro de Guadalajara, nos tocaba ayudarles a las madres en las noches, cuidarlo, velar con él. Eran unas 3, 4 levantadas, de reacomodarlo, darle de tomar, alguna cosa. Lo que pasa es que en la noche, toda la noche, nosotros éramos sus manos. Nosotros éramos, ahora sí que todo para él, en el sentido de que para moverse, para hacer cualquier cosa, cuidados, medicina, todo eso, pues contaba con nosotros. Tenían que moverlo, me dijiste. Es decir, él no podía ni siquiera girarse en la cama, no podía mover nada. El padre lo único que podía mover era su cabeza.
un poco sí, un poco no, y era todo, hablaba muy suavemente, tenía un aparatito que silbaba así levemente y era que nos llamaba porque no estábamos todo el tiempo ahí con él, ¿no? Y era la manera en que nos comunicábamos, Roberto. ¿Qué pasó, Leonel, con el padre Chavita? ¿Por qué quedó así? ¿Parapléjico se dice? Sí, sí, O sí. sea, totalmente, ¿cómo? Cuadripléjico. Exacto. ¿Qué pasó con él? Fíjate que él nos narraba, y dejó también por escrito en memorias, en un paseo, él estando de misionero en Durango, muy joven, sacerdote, tendría unos 8 o 9 años de ordenado, un paseo con profesores. En un río se lleva a convivencia, formación a los profesores, luego clavados y todo eso al agua, él era muy deportista, muy movido y todo esto, ¿no? Y para terminar le ofrece el último clavado a nuestro Señor, a Dios, y va en tu nombre, y se tira, había un banco de arena, queda metido en la arena, no sale, minutos después lo sacan, pero ya todo fracturado, lo llevan a urgencias, a Durango, y bueno, pues ahí empieza todo su noche oscura, dice él, ¿no? Se rompió la columna vertebral. Se rompió la columna, sí. Y claro, se cercenó la médula. Exacto. Au. Juanita, ¿usted cuánto tiempo de su vida atendió al padre como enfermera? Más o menos 20 años. Fue el tiempo que a mí me tocó porque somos 2 hermanas las que nos turnábamos, 1 año cada una. Yo recuerdo que el padre Juanito, ¿usted lo recuerda? Sí. El padre Juan Vega, Sí. de feliz memoria. Sí, claro. Me platicaba a veces del padre Chavita, ¿no? Así hablaba el padre. Sí. Y me decía, se aventó un clavado y ahí Sí. quedó clavado, decía. Sí, pero siempre se expresó de él de manera asombrosa. ¿Cómo se puede explicar esto? Usted diría que bueno, es un misterio. ¿Cómo puede suceder algo así con un hombre de Dios? ¿Y cómo Dios puede tener a una persona así? ¿Para qué, Juanita? Usted que tanto tiempo lo conoció. ¿Encuentra una razón en esto, en el padre Chavita? Pues su espiritualidad tan fuerte que tenía, ¿verdad? Muy lleno de Dios. Y una persona llena de Dios es capaz de cualquier cosa. ¿En qué consistía la espiritualidad de él? Su espiritualidad, pues, su persona, su entrega, pienso yo que una persona así puede hacerlo todo. ¿Qué decía él mismo de su estado físico? ¿Qué lectura hacía él de esto? Lo veía todo con mucha paciencia, con mucha, pues, ¿qué le digo? No tenía problema él para decir sus problemas de su accidente. Él todo se lo dejaba a Dios. ¿Pero qué lectura hacía padre Leonel de estar así? Fíjate que quisiera agregar que él, en esto de la lectura, de cómo se interpretaba Sí. él finalmente decía, no estoy enfermo, o sea, no estoy limitado, ¿no? Soy finalmente una persona que sufrió un accidente y lo importante de todo esto es que celebraba cada aniversario de su accidente, lo celebraba como un don de Dios, porque eso a él le hizo descubrir otra dimensión de la vida, que desde luego la tenía vivida, pero en esta experiencia ya personal, a partir del accidente, fue otra cosa su vida, o sea, fue de más profundidad, como decía Susana, fue como de entenderse muy abrazado por Dios. Él lloraba, por ejemplo, cuando hablaba de la misericordia de Dios, que era un tema que para él era fundamental, ¿no? En su vida, pues dice, estoy aquí por pura misericordia de Dios, soy como un cuerpo roto, como un cuero roto, que aquí estoy, como un gusano, decía de repente, como encontraba metáforas, pero para decir, estoy vivo, soy como una sombra, pero además estoy lleno de luz, ¿no? Entonces es una cosa, a mí me parecía extraordinaria. Tenemos muchos poemas que él escribió y algunos le dictó a Susana respecto a lo que estaba experimentando. Ahí pone toda su experiencia. Y cuando uno lee eso dice, pues eso es una noche oscura, Ajá, como la describe San Juan de la Cruz, ¿no? Para el público que nos escucha, padre Leonel, esto que estás diciendo es muy invitador a la reflexión, pero para quien nos está viendo y escuchando,
que está sufriendo alguna discapacidad, yo me imagino que estas palabras tuyas han sido unas caricias de Dios, como lo será todo este programa, ¿eh? ¿Qué escribió el padre Chavita, Susana? Escribió ¿Qué escribía? de todo. Bueno, él dictaba, ¿no? Sí, él dictaba. Usted era la escribana. Yo era la que escribía. Usted era como en Santo Tomás de Aquino, usted era la Reginalda del padre Chavita. Bueno, algo Sí, así. la Reginalda. O como los evangelistas que por ahí hacen cartas en las plazas, ¿verdad? O San Juan, que le dictó todo el Apocalipsis a su secretario, a su secretario, sí. Escribía a muchas gentes, muchas personas que se comunicaban con él, incluso no conocidas personalmente, pero que buscaban un apoyo, una luz, una esperanza, un camino. Escribía estudios de espiritualidad, escribía para niños, para jóvenes, para monjas, para maestros, para todo tipo de personas. Estudios sobre la fe, sobre la misericordia, sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre el trabajo. Quiero decirle que ahora que estamos recopilando las cosas, tenemos 31 tomos de casi 400 escritos cada uno del padre Chava. Escribía poemas. A ver, venga. Ay, Jesucristo, a ver, ¿Qué, padre, no es usted declamadora, Susana, o qué? Pues un poquito, pero no me lo sé todo. Secretaria sí, pero declamadora no. Sí, un poquito, pero de kinder, declamadora de kinder. No, Tómame y llévame. Tómame y llévame. Para declamadores, yo recuerdo José Antonio Cosío, ¿qué tal? ¿Se acuerda de Sí, esa voz no. de la Sí. radio? O Paco Stanley, También. en paz descanse, de esta televisora, Paco. Sí. A ver, padre. Señor, pongo en tus manos este pobre cuerpo roto, todo lo que soy y tengo. Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Y si aún eso me quieres quitar, Señor, también ayúdame a entenderlo. El poder comprender la voluntad de Dios, ayúdame a entender que no me toca entenderla también. A ver, siempre hay una oferta cristiana para el enfermo que sufre, que es, configura estos sufrimientos con Cristo, ¿no? Exacto. San Pablo dice, completo en mí lo que falta la pasión. Como si faltara algo, pero bueno, lo que le falta es cada uno de nosotros. En el caso del padre Chavita, ¿quién de ustedes tres me puede decir si acaso él, con su sufrimiento, con su enfermedad, logró configurarse con Cristo? Pues lo que lo hizo diferente al padre Chava fue precisamente ese plus que nos da en la vida la fe. O sea, él un hombre de fe en el sentido de que pudo interpretar todo esto, vivirse como Jesús. Una de las palabras de él, si no conservo puros mi corazón y mis labios, Señor, tómame y llévame. Si mis manos no son como tus manos, le decía Cristo, Señor, tómame y llévame. Si mis palabras no son tus palabras, tómame y llévame. Si mis pensamientos y mi persona no es como tu persona, tómame y llévame. De esa medida era el Padre Salvador, o sea, de que se ponía a hablar con nuestro Señor, con Jesús, y le decía, si no soy como tú, tómame y llévame. Wow. Muy valiente, ¿no? Esto lo saca de Teresa también, ¿no? Si Sí, tú quieres, claro, quiero, claro. si no quieres, no quiero. Exacto, exacto. La Santa Madre fundadora del Descalzo junto con San Juan de la Cruz. Ajá. Yo quiero ofrecer a nuestro público una reflexión de cada uno de ustedes en un minuto, una reflexión libre, que cada quien nos diga lo mejor o lo peor del Padre Salvador. Empezamos con Susana. Bien, pues yo recibí de él un ejemplo de misericordia, muy grande, porque no es fácil ser misericordioso de a de veras. Podemos hacer un cierto papel, pero serlo, no. Paciente, ahora sí que como dice la Escritura, paciente y misericordioso. Como le decía, de solo verlo, las personas cambiaban de actitud y de vida. No nomás en ese momento, era una experiencia que a la gente le marcaba para siempre. Era alegre, muy alegre, le gustaba cantar y le gustaba que bailáramos. A mí algunas veces me dijo, baila hija, yo te acompaño con los ojos. Entonces, en su trabajo con los enfermos, hacían fiestas y él animaba a la gente. Era un hombre
muy listo para la dirección espiritual, con mucha discreción, con mucha finura, con profundo respeto, decía, no vas bien, sin lastimar, sin humillar, sin ofender. Era un hombre aguantador, todo lo tenía controlado, tenía un poder de la mente enorme y una voluntad férrea. Aguantaba el hambre, la sed, el cansancio. ¿El dolor? También, muchas cosas. Estaba a veces con una bolsa de hielo en el estómago, una en la cabeza, y usted le decía, ¿cómo está, padre? Bien, bien, pásate, siéntate. ¿Qué te acontece? ¿En qué te puedo servir? Sacrificado. Juanita. Padre, pues yo veía en él esa gran bondad, esa fineza para con todo mundo, que a todo mundo lo recibía igual, lo despedía igual, porque él no tenía nada. Siempre una persona me dijo un día, qué barbaridad, dice, el padre está recibiendo o despidiendo a las personas igual que por la mañana que llegaron. Y siempre era así, y al atender a las personas siempre buscaba el mejor lugar para que la persona se sintiera bien. Siempre, ya fuera en el campo, en el jardín, alguna sala, en cualquier lugar, que la persona se sintiera bien. Eso trataba él de hacer siempre. Padre Leonel. Yo podría decir del Padre Salvador en síntesis 3 palabras. Carmelita, misionero y profeta en silla de ruedas. Un misionero en silla de ruedas. Exactamente. ¿Quién pudiera pensarlo? En su silla se lanzaba a buscar enfermos que familias los escondían, los tenían en su rincón, pues. Y a veces por pena, ¿no? Exacto. A ocultar al discapacitado. A veces por pena, y sí, generalmente por pena y por no saber cómo tratarlos, por quererles tener demasiado respeto, decía Chava, no, somos seres humanos, necesitamos caminar, movernos en la vida como lo que somos. Sí, creo que de las mayores contribuciones que hacía el padre con este tipo de personas, porque él se identificaba, era uno con ellos, ¿no? Es decir, pues vamos a trabajarnos, vamos a formarnos, vamos a ser como somos, o sea, lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Personas, seres humanos, y con un optimismo enorme. Lo sacaba adelante, y por eso es que Frater, el movimiento donde él trabajó mucho tiempo a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, pues sigue teniendo este impulso, esto que le dio el padre Chava, ¿no? De inyectarle alegría, entusiasmo, amor a la vida, ¿no? Pues gracias, Padre Leonel. De nada. Gracias, Juanita. Gracias, Susi. Gracias. Voy a hacer una pausa. Antes le propongo este punto de meditación. Conocido de todo el mundo fue, hasta una película se hizo, el caso de un hombre que estaba físicamente en la misma situación del Padre Salvador, solo podía mover su cabeza. Y entonces él pidió morir e inició un juicio para que un juez le permitiera morir, pues en España está prohibida la eutanasia. Él esperaba que se le proporcionara una inyección letal para morir. Muchas personas se inclinaron hacia este caso y sintieron simpatía por alguien así. Hoy le estamos hablando precisamente de este caso, pero inverso, de un hombre que no solo no quiere morir, sino que quiere alargar sus días, su vida, para poder ser un testimonio vivo de cómo es que alguien enfermo, alguien discapacitado y alguien que sufre puede encontrar un renovado sentido a la vida y compartirlo con los demás. Voy a hacer una pausa. Regreso y hablaremos del tema de la discapacidad y cómo es que sirvió esta situación del Padre Salvador Rivera García para fundar Frater, para actuar en favor de tantas personas con discapacidad, para mejorar la atención de las instituciones hacia estas personas, para trabajar en la integración académica y laboral de ellos, y además hablaré de un problema teológico y litúrgico que es la imposición de las manos. Al consagrar, todo sacerdote debe imponer las manos. ¿Cómo se lograba esto en el caso del Padre del Salvador, si no podía moverlas? Vuelvo con esto y también, por supuesto, con su causa de beatificación,
que está abierta y que va avanzando. Con más del Pulso de la Fe, hoy estamos hablando del padre Salvador Rivera García, un sacerdote carmelita descalzo que quedó paralítico, lisiado, con la columna vertebral fracturada, con la médula cercenada y solamente podía mover la cabeza. Estuvo él así 28 años de su vida en ese estado y continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal. Continuó llevando esperanza, celebrando la Eucaristía, siendo un muy buen confesor, pero no solo esto, además se dio a la tarea de establecer todo un movimiento hacia las personas con discapacidad móvil, con discapacidad motriz y otros tipos de discapacidades. Durante este programa estamos presentando algunas imágenes del Padre Salvador, el Padre Chavita, como le llamamos con cariño, como todos sus feligreses y quienes lo conocieron le han llamado el Padre Chavita, pues algunas imágenes que nos lo muestran de niño, de grande, ya de sacerdote, y todo esto porque ha sido introducida su causa de beatificación, se encuentra actualmente en fase diocesana en Guadalajara y ya va a pasar a la fase romana, así es que es muy probable que pronto, si Dios así lo dispone, tengamos un beato más en la Orden del Carmen. Continuemos hablando del Padre Salvador y ahora recibo con afecto a María Guadalupe Ramos. Ella forma parte de Frater, este movimiento del que fue cofundador el Padre Salvador. Bienvenida, Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de seguir hablando del Padre y de nuestro maravilloso movimiento. Sí, ¿y de la discapacidad? De la discapacidad, claro. Mire que a todos nuestros invitados aquí les pusimos una silla, menos a Lupita porque ella trae la suya. Ya la traigo integrada. Viene aquí en silla de ruedas. Recibo también con afecto a Carmen Felicitas Labrador, ella es religiosa carmelita del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida, hermana Carmen, muchas gracias. Gracias. Usted, además, ¿de qué manera estuvo cercana al Padre Salvador? Bueno, lo atendí un año, otra de las hermanas, la hermana Juanita y otro yo, de tiempo completo, pues en todo, ¿verdad? Aquí estuvo la hermana Juanita, ahora platicamos sí. con ella. Ustedes dos fueron sus enfermeras. Enfermeras. Un sí. año usted, un año ella. Un año ella. Así que de manera cercanísima estuvo usted con él. Sí, porque estábamos de tiempo completo. Y también recibo con afecto al médico del Padre Salvador, él es el doctor Luis Rodríguez. Bienvenido, doctor, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. A ver, hablemos de esta discapacidad del Padre Chavita. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿En qué consistió? ¿Cuáles eran sus dolencias? ¿En qué consistió todo este padecimiento de él? Muy bien. Después de que él tuvo el accidente, tuvo un accidente en el cual él cayó y probablemente cayó de cabeza. El golpe en la cabeza se transmite a la columna y entonces sufrió una fractura de 2 vértebras. La vértebra C3 y C4, o sea, son niveles de las vértebras cervicales. Entonces, el hecho de que la vértebra haya explotado, por así decirlo, comprimió la médula y le ocasionó un daño irreversible. Realmente es extraordinario que él no se hubiese muerto en ese momento, o sea, él pudo haberse muerto ahogado en ese momento, porque de entrada, después de ese golpe, la médula se desconecta y entonces hay pérdida de los movimientos de brazos y piernas. Corrió con mucha fortuna de que lo hayan sacado y después de todo ese proceso de atención en la fase aguda, que él hubiera conservado la vida, porque muchos de los pacientes fundamentalmente tienen problema no solamente del movimiento y de la sensibilidad, sino que tienen problema de la coordinación de la vejiga, del intestino, de los movimientos respiratorios. Muchas de estas gentes en fase aguda mueren por neumonía, por ejemplo,
o por aspiración de las secreciones, porque son incapaces de expulsarlas. Entonces, fue extraordinario realmente que él no hubiese muerto en ese momento. Ni después. Ni después. Ni después durante, ¿cuántos años? Más de 23 años. 23. Primero. Yo lo conocí a él a interconsulta de un médico nefrólogo, porque él empezaba a tener problemas, o sea, tuvo problema del vaciamiento de su vejiga, y esto le empezó a ocasionar problema a nivel renal. Infección. Infecciones y daño renal. ¿Qué pasa cuando hay una fractura tan alta a nivel de vértebras cervicales? Primero, hay pérdida de movimiento de las piernas, hay pérdida de movimiento de los extremidades superiores. Él movía involuntariamente sus miembros superiores. O sea, se pierde lo que se llama el sistema de relación. ¿Sí? ¿Qué ¿Cómo sistema que movía motor? involuntariamente los O sea, brazos? cuando se estimulaba, por ejemplo, él con dolor, había una contractura de los músculos, y entonces movía sus extremidades, pero no coordinaba los movimientos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una pérdida del sistema de relaciones, el sistema que nos comunica con el mundo, que es la sensibilidad y que es el movimiento. Y en las zonas por debajo de la lesión puede haber hipersensibilidad y los músculos se ponen muy tensos, se llama espasticidad. ¿Qué condiciona esto? Él tenía a veces periodos en los cuales no podía respirar. O sea, es como si a uno le pusieran una banda elástica fuerte en el tórax, y entonces pasaba temporadas así, sobre todo cuando tenía infecciones o cuando tenía algunos estímulos de dolor en algunas partes del cuerpo, que por vía refleja le ocasionaban esos espasmos musculares, le ocasionaban alteraciones de la presión arterial, le ocasionaban alteraciones de la piel, por ejemplo. Pero además el sistema nervioso también gobierna lo interno, gobierna el trabajo del corazón, el trabajo del pulmón, del intestino, de la vejiga. Yo ahorita estando hablando con ustedes, yo estoy moviendo mis manos, pero mi cuerpo realmente tiene un sistema que se llama sistema vegetativo, que me está gobernando la frecuencia de mi corazón, la frecuencia de mi intestino, me está diciendo que mi vejiga no puede vaciar ahorita, que mi intestino no pueden vaciar ahorita. Bueno, eso se compromete. De hecho, yo como médico urólogo, que después fui médico de cabecera prácticamente... Del padre. Del padre, yo llegué por un problema de su vejiga, o sea, me habló un nefrólogo porque tenía problema de infecciones frecuentes. Entonces, realmente el padre, temporadas de 1 o 2 semanas estaba muy bien, o sea, dentro de sus limitaciones, porque tenían que moverlo, tenían que prácticamente proporcionarle sus medicamentos, pero además él hacía infecciones con frecuencia, retenía el aspecto fecal, tenía problemas respiratorios, y había semanas en donde se la pasaba muy mal. Sin embargo, creo que él nunca lo vi yo realmente sintiéndose sin ganas de hacer su trabajo. Él realmente lo levantaba su trabajo, el deseo de servir. Entonces, él podía tener grandes dolores, pero también usted podía clavarle un alfiler en un brazo o una pierna sin que sintiera nada. Él no sentía, pero el cuerpo reaccionaba. O sea, si uno le clavaba algo en una pierna, él no lo percibía como dolor, pero sí reaccionaba a su cuerpo de manera refleja. O sea, el sistema nervioso está jerarquizado de tal manera que la parte de abajo es coordinada por las partes de arriba. En cuanto a que, si yo me muevo mi mano, pero el cerebro medio me dice, muévela con determinada intensidad. Y mi corteza cerebral me dice, muévela para hacer esto. Esa es la coordinación jerárquica que tiene nuestro cerebro. Entonces, la vejiga dice, yo me lleno y voy a vaciar. Pero el cerebro medio dice, te vas a vaciar con determinada intensidad. Pero la corteza dice, te vas a vaciar cuando puedas, cuando ya no estés en el programa, por ejemplo. Entonces, eso él no lo tenía. Ya no me lo recuerdo. Lupita, todo esto que vivió el padre Chavita, ¿cómo lo supo traducir en favor de ustedes, Lupita, de las personas con discapacidad? Bueno, en Frater, ¿Qué es Frater? Fraternidad Cristiana de Enfermos y Limitados Físicos, un movimiento internacional laico, donde las personas que tenemos una enfermedad o discapacidad somos los protagonistas, somos los misioneros, somos los que vamos al encuentro del hermano, no esperamos a que llegue, nosotros vamos hacia él. Esto inicia en Francia en 1945, en Verdún, un sacerdote también enfermo, lo ordenaron sacerdote diciendo, bueno, que tenga la dicha de que oficie una misa o 2. Y para gloria de Dios y de nosotros duró más de 60 años como sacerdote, Henry François.
Y entonces a él lo mandaron, él fue y se presentó a la parroquia, le dijeron, ¿qué puedes hacer si estás enfermo? ¿A quién? A Henry François. Entonces, así como inicia la frase, le dijeron, bueno, ve a visitar a los enfermos. Una manera tan sencilla, pero tan grande a la vez, para nosotros, así inicia la Frater. Y ahorita estamos en casi 50 países. Estamos en África, en Europa, en Asia, en Taiwán. Ahorita nuestro equipo intercontinental, que es español, tiene poco que fue a Taiwán, que fueron a China, pero todos con la misma mística, todos trabajamos con la misma mística. Es un movimiento católico, en donde ecuménico, donde en África hay muchos musulmanes, hay muchos, pero todos respetamos el movimiento, el credo. Sí. Lupita, el público que nos está viendo ha de estar pensando, dime dónde, ¿no? Si quien está con discapacidad como tú quisiera saber datos para acercarse a Frater, dínoslos y aquí la producción lo va a poner en pantalla. A ver. Perfecto. Bueno. www. Bueno, aquí en México tenemos dos grupos. Uno en la parroquia de la San Juanita, en la colonia 20 de noviembre. ¿Ciudad de México? Sí, aquí en la Ciudad de México. Hay dos grupos y otro en la colonia Linda Vista, en la parroquia, creo que es del Espíritu Santo. No ¿Tienes algún sitio en internet, un correo, un teléfono? Yo sí. Venga. Yo soy Guadalupe Ramos y mi email es lupiram, Lupiram, lupiram@hotmail.com. ¿Sí? Bueno, Lupiram de Lupita Ramos, sí, @hotmail.com. Ya está en pantalla cuadro para quien tenga la necesidad de acercarse a este apostolado y conocer más de Frater o incluso de formar parte de Frater. Esos son los orígenes de Frater. ¿Y cómo es que llega a México? ¿Y cómo es que el padre Chavita y tú se involucran en esto? Sí. Llega a México a través de una persona laica. Ella tenía problemas renales. Sí, a grandes rasgos. Ella era de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. Ella en un momento de que decía, yo necesito platicar, necesito estar en un grupo donde me entiendan, donde estemos. Pero además, un grupo, sí, pero además quería que fuera católico. Necesito un lugar. Y a sus manos llegó... Y además carmelitano. Sí, no, y no demás. Nada. Bueno, llegó a sus manos un boletín que hace el Vaticano, y ahí decía en 1972 que el Papa Pablo VI tuvo una audiencia con personas con discapacidad, y entonces eran 12 países que estaban, y fueron ahí a una audiencia. Y ella le impresionó, dije, yo quiero esto, y vio que no estaba en México. Ya, entonces no hay en México. Y la providencia, y porque el Señor sabe cómo todo se mueve, ella mandó una carta a Francia, al obispo de Verdún, y no, sin domicilio y sin nada, nomás así lo mandó. Pero llegó a las manos de Henry François. ¿Y luego el padre Chavita? Ya después le dijeron que dentro de la dinámica necesitábamos un asesor espiritual. Sacerdote, sí. Entonces ella, como era de la orden seglar, lo buscó, le dijeron, sí se ve uno que está... Bueno, llega el padre Chavita, en el momento se resistió un poquito. Y yo, pero como empezaron a ir y vio todo aquello, dijo, esto es lo mío. O sea que ni mandado a hacer. Ni mandado a hacer. Hermana Carmen, el padre Chavita, usted diría que a partir de esto que nos ha platicado Lupita de Frater, él pudo identificar en esto una razón de su discapacidad. Sí, después de esta experiencia, él pensaba que no iba a poder hacer nada. Por eso se resistía cuando lo invitaban a Frater, ¿verdad? Pero él ya viendo que
a los enfermos, el grupo. Entonces, pues como que ya le fue cayendo el 20, ¿verdad? De que Dios ahí lo llamaba, ¿verdad? Él siempre quiso ser misionero, pues allí estaba ya su misión, ¿verdad? Y así fue como él, desde esa ocasión, ya lo nombraron asesor de Frater. De Frater a nivel nacional. Entonces, ya él, viendo todo eso, que lo único que hizo fue ponerse a ver que cómo iba a trabajar, ¿verdad? Entonces fue cuando empezó a visitar enfermos y a organizar sus grupitos. ¿Usted Poco lo a llevaba? poco. Al principio le tocó a Juanita, a la madre Juanita, ¿verdad? Después ya yo estuve con él, pero lo tenían que llevar, conseguíamos un vehículo y ya yo lo trasladaba en la silla de ruedas ya para donde fuera. Y ¿Usted lo qué, que se qué le piensa? ofreciera. ¿Sí será beato? Es santo, no beato. A ver, hermana Carmen, usted lo dijo. Pero el Señor es santo. Entonces, es santo. fíjese a lo que le voy. ¿Se da usted cuenta? Ya realizó, ya se percató de que usted atendió a un santo en vida, santificándose Sí. por 23 años. Sí. ¿Y esto a usted qué le da? Me compromete a yo caminar haciendo la voluntad de Dios como Él me enseñó. Voy a hablar de algo enseguida que es una realidad, pero sobre todo quienes cuidan a una persona así, nos lo van a agradecer. A ver, siempre en toda persona que se encuentra en estas circunstancias, hay cosas que uno no se imagina, pero quienes los atienden deben pasar por estas cosas que ya mencionaba el doctor, por la orina, las infecciones, las evacuaciones, cambiarles el pañal, ¿me explico? Limpiarlos, bañarlos, limpiar el vómito, una serie de cosas de las que no se habla, pero que son una realidad. Diríamos, alguien tiene que estar atendiendo estas miserias humanas. Y usted lo hizo, hermana. Yo lo hice. Háblele, por favor, unas Con el palabras favor de Dios. a quien lo hace con otros. Siendo enfermera o siendo familiar, o sea, porque hay quien dice, ¿por qué Dios me mandó una cruz así? Tener un hijo así o un esposo así, y no son capaces de hacerlo. Pienso yo que todo consiste en saber que Dios eso me pide. Y si Dios me lo pide, pues lo acepto. Al principio sentirá repugnancia, se resiste pues la naturaleza, pero si uno se acerca a Dios, no tiene otra que hacerlo con gusto. Hacerlo con gusto. Por Él. ¿Usted le ofrecía a Dios esto? Claro. ¿Cómo? Yo en mi oración le decía que me diera fuerzas para yo saber atenderlo y ayudarlo, porque yo veía como las personas que acudían a él veían en él pues algo que las tranquilizaba, y a mí misma me tranquilizaba, me hacía cambiar. Yo era introvertida, él me ayudó mucho a animarme a hablar. Voy a enviar otra pausa, pero antes le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados en este bloque que nos dé en medio minuto una palabra final sobre el padre Chavita. Doctor. Bueno, yo quisiera decir que desde mi punto de vista como médico, el padre fue un ejemplo para pacientes discapacitados. Y una experiencia, sobre todo el jovencito, que queda paralítico, él se quiere morir. O sea, pierde el aliciente, pierde esa autoimagen de Superman que desea tener, y requieren un gran apoyo de las personas.
El padre fue para muchos de ellos un ejemplo muy importante. Lupita, tu medio minuto. ¿Qué nos dices? A ver, te voy a preguntar una cosa. Sí. ¿Tú crees que el padre Chavita pudo soportar 23 años de no moverse por Dios o por él mismo? No, por Dios. Por Dios, por supuesto. Y bueno, decirte, yo cuando lo conocí, estábamos en una asociación donde él iba. Yo no estaba en la frate. Estábamos en una asociación, sí. Y entonces ayer me impresionó con su sencillez, con su alegría y también muy comprometido a que las personas con discapacidad tuviéramos una vida digna. Hermana Carmen, medio minuto. Lo que en medio minuto no diga ya no nos lo diga. Pues para decirles a estas personas que cuidan a los enfermos, que lo hagan con mucho amor a Dios y solo lo consiguen en la oración. Voy a hacer una pausa breve. Regreso para hablar con algunos de los promotores del equipo de la causa de beatificación del Padre Salvador. Hablemos sobre cómo va avanzando esta causa. Pues a ver si pronto tenemos un beato más en el Carmelo. Regreso también con una sorpresa. Una pausa y volvemos. En más del Pulso de la Fe, pues le recuerdo que estamos platicando sobre el Padre Salvador Rivera García, un sacerdote carmelita descalzo, totalmente paralítico, solo podía mover la cabeza. Se ha introducido su causa de beatificación, así que podemos decir que él ya es siervo de Dios. Estamos platicando con varios carmelitas descalzos, ahora le presentaré a otros más de ellos. Tengo aquí a mi izquierda a Fray José Luis Tamés, él es seminarista, todavía no es sacerdote, está terminando la filosofía. José Luis, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto. Qué bueno que estás aquí, hermano. Una bendición y una gracia de Dios estar aquí. Muchas gracias. Me platicaba antes de salir al aire que su vocación carmelitana vino por Santa Teresita del Niño Jesús. Ella hace estas cosas, ¿verdad? Hace maravillas con la ayuda de Dios. ¿Ella sabía buscarte a ti? Así es. ¿Y te llenó la vida de rosas? Sí. Bueno, también recibo con afecto a Carlos Salvador Lépez. Él es coordinador del grupo de promoción de la causa de beatificación del Padre Chavita. Bienvenido, Carlos, gracias. Muy buenos días, gracias a ti por esta oportunidad. Encantado. Y la esposa de Carlos es Elvia Alfaro, también comprometida con la causa de beatificación del Padre. Muchas gracias, Elvia, bienvenida. Gracias, Roberto. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. A ver, Carlitos, platícanos un problema teológico y litúrgico. Sí. Para consagrar, un sacerdote debe poner las manos sobre las ofrendas, sí, el pan y el vino. ¿Y en el Padre Chavita esto qué? ¿Cómo se hacía? Bueno, lo principal es la intencionalidad. La intención del Padre Salvador era precisamente consagrar el pan y el vino en ese momento. Y bueno, ya todo dispuesto, él hacía esa intención. Así que había una dispensa especial de los señores obispos para que él, ante su inmovilidad, pudiera nada más con la intención poder consagrar. ¿Celebraba misa diario? Celebraba misa diario, bautizar. Todos los sacramentos los celebraba. A mí me había platicado alguien que a veces junto a él en el altar alguien le levantaba las manos. No, definitivamente no era, ni era necesario, pero él estaba tan metido en el momento de la consagración, en esa situación, que él
lo vivía tan intensamente que lo hacía vivir a los que estábamos alrededor. Y no nos podíamos fijar en nada que no fuera ese momento de la consagración suprema. Ya. Nos olvidábamos de detalles, de situaciones litúrgicas, nos olvidábamos y nos metíamos junto con el Padre Salvador a vivir la Eucaristía. ¿Cómo va la causa, Elvia? ¿Está todavía en fase diocesana? ¿Se lleva en Guadalajara? Sí, así es. Con Monseñor Trino, Bueno, es... quien lleva las causas de los santos en la Sí, arquidiócesis. sí. De Guadalajara. De como dicen Guadalajara. allí. Bueno, en todo el país decimos Guadalajara, pero quienes son de Guadalajara dicen Guadalajara. Guadalajara. Así es. La causa, bueno, es abierta en el 2006. 2007, en marzo, abril, no, el 19 de marzo. Y ¿Qué es San José? De San José, precisamente. Y bueno, ahorita está en esa parte en que... Fase diocesana todavía. Diocesana, sí, se han entregado pues volúmenes de escritos del Padre Salvador, sus cartas, sus manuscritos, documentos que el Padre dictaba, en fin, todo lo que hemos recabado en la oficina, ¿verdad? Desde el primer día que empezó. Este trabajo de oficina fue en el 2001, se empezó por organizar su archivo y al mismo tiempo también promover con las personas que tenían correspondencia de él, correspondencia que él emitía o que él recibía, ¿verdad? Entonces se ha hecho todo ese trabajo, se ha capturado y se ha entregado ya a la diócesis. ¿Quién es el promotor de la causa, Carlos? El promotor de la causa es el Padre Jesús Estrada, el promotor de la causa. ¿Y quién es el postulador? Perdón, qué confusión. El postulador es el Padre Jesús Estrada y el promotor de la causa, el Padre Carlos Martínez Aguilar. ¿Ambos carmelitas? Ambos carmelitas. ¿Quiénes son los actores de la causa? Los actores de la causa es la Orden de los Carmelitas, acompañados por un gran número de laicos. ¿Por qué en Guadalajara? ¿Porque allí él murió? Precisamente porque él murió y vivió 24 años, sus últimos 24 años, él radicó ahí, aun cuando tuvo numerosos viajes al interior de la República e incluso al extranjero, buscando la promoción de todas las personas que tuviesen una discapacidad. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, siempre ha sido muy simpatizante de la causa de beatificación del Padre Chavita. Él tuvo la oportunidad de conocer personalmente al Padre Salvador durante algún tiempo, incluso iba el señor cardenal a la casa a ver, tratar, platicar y no sé qué más. Confesarse tal vez. Imaginamos que tal vez. Sí, estuviste decirlo. ¿Ya hay milagro? Tenemos 2, 3 casos por ahí que todavía nos están así como que puestos para que sean revisados como milagros. El doctor José Luis Rodríguez está documentando todo lo que se requiere para que los podamos presentar. No lo hemos presentado todavía. ¿Qué tal que pongamos a trabajar al Padre Salvador? Sí. ¿Y qué tal que ponerlo a trabajar, así se dice, en una causa, pedirle que nos obtenga de Dios favores o milagros? Y si se sucediera esto, ¿a dónde notificarlos? Primero lo tenemos que notificar allá a la Arquidiócesis de Guadalajara, o también lo pueden notificar con nosotros ahí en la oficina, que está ubicada en el Centro de Espiritualidad de los Padres Carmelitas en Guadalajara, en Periférico Sur, 3199, al teléfono 3694-0920. Otra vez, 36 94 0920. Concéntrate, Carlitos. 36 94 0920. O al Carmen de Toluca con el Padre Carlos Martínez. Carmen de Toluca con el Padre Carlos Martínez. Fray José Luis, ¿tú conociste al Padre Salvador? No tuve la dicha. No, todavía. No, ya había nacido, pero todavía no estaba en el Carmelo, digamos. ¿Pero qué sabes de él? Bien.
nosotros como estudiantes del Carmelo Descalzo, o soy estudiante de filosofía, parte de nuestro trabajo es acompañar a los grupos de casa. Hace un año la comunidad de los Carmelitas Descalzos me asignó el acompañar el proceso de la causa. Al principio tenía muchas expectativas o tenía muchas ilusiones, la verdad, de encontrarme acompañando la vida de un siervo de Dios. Y cuando me dieron la noticia que voy a tener esa gran dicha de acompañar el proceso de canonización, pues para mí es un regalazo de Dios, un increíble ¿Todo regalo. el Carmelo te eligió a ti? Digamos que la comunidad local de Guadalajara, que es encabezada por el padre Ricardo, y hay una comisión de padres que designan los apostolados y en conjunto pues decidieron que yo me encargara de acompañar, ¿no? Sé, la verdad estoy totalmente impactado con la vida del Padre de Salvador. Impactado, y creo que parte de mi trabajo ha sido la promoción y difusión de su mensaje. Nivel local, y junto con Carlos y con todo el equipo estamos trabajando en después darlo a conocer a nivel México y nivel internacional, ¿no? Es un proceso lento, pero sobre todo yo creo que una de las iniciativas muy fuertes, o por la cual, la pregunta quizás sería, ¿por qué el Padre Salvador Rivera debe de ser conocido en México, en el mundo y en la iglesia? Quizás sería esa como la pregunta que abre. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta sería porque es un hombre que nunca se cansó de amar a pesar de su discapacidad física. Wow. Él tiene una frase que dice, se vale cansar, pero no se vale nunca dejar de amar. Y yo creo que a veces nosotros, bueno, los jóvenes y laicos y demás, a veces ante pequeñas circunstancias de la vida, accidentes o cualquier otro acontecimiento, nos damos por vencido tan fácil. Y en él podemos encontrar una semilla muy fuerte de fe, de confianza, de certeza absoluta que la vida no se acaba con ese accidente. Y de fortaleza. Hay un valor que es la fortaleza y es lo que nos impulsa a hacer grandes cosas. Vamos a terminar este programa haciendo que ahora hable el Padre Salvador, ahora a través de sus hermanos, sacerdotes y frailes carmelitas, que cantan enseguida uno de los escritos del Padre Chavita. Así que bienvenidos nuestros sacerdotes y frailes carmelitas. ¿Qué canto es este? Alegría y la entrega se llama. Y con esto terminamos, así que yo me despido de una vez. Agradezco mucho a usted por el favor de su atención. Agradezco a estos 9 carmelitas que hoy platicaron con nosotros y compartieron el testimonio de vida del Padre Chavita. Dios le guarde. Muchas gracias. Señor, pongo en tus manos este pobre cuerpo roto, toda esta alma entera, todo lo que soy y puedo, ayudado por ti. Señor, pongo en tus manos este pobre cuerpo roto, toda esta alma entera, todo lo que soy y puedo, ayudado por ti. Dame solo la alegría, la de saber